Buenos días. Mi nombre es Reinaldo Escalona. Soy un estudiante de la Universidad Audiovisual de Venezuela del tercer semestre. Hoy les vengo a exponer la composición visual sobre la armonía, el contraste, la composición en las artes visuales y las reglas de la composición. Vamos a hablar de los conceptos y los ejemplos sobre la armonía y el contraste. La armonía viene dada por la percepción de los diversos colores que no se desarrolla de manera aislada, sino en relación a los demás colores del contexto. Por ejemplo, para que haya armonía, se debe cumplir que si escoges gama fría de colores, no lo combinas con las gamas cálidas o viceversa. La imagen que se muestra posee colores de gama fría, tal como el azul. En esta imagen que se muestra, posee colores de gama de los cálidos. Ambas imágenes, que son del gama frío y gama cálido, se observan que hay armonía. El contraste se produce cuando en una composición los colores no tienen nada en común ni guardan similitud alguna. A mayor diferencia entre colores, mayor será el contraste que se produzca. Por ejemplo, se utilizan los colores fríos con cálidos y con los complementarios. El color primario se combina con el contrario que tiene enfrente y produce un complementario. En esta imagen se observa el contraste entre el rojo y el verde, siendo el rojo el color que sobresale. Esta imagen combina colores cálidos y fríos creando contraste. La composición en las artes visuales. La composición no es más que establecer cómo se colocan los elementos en un cuadro, en un dibujo, en una fotografía, etc. Hay que organizar los elementos para poder realizar una composición. Para esto existen varias reglas adicional a lo estudiado como armonía y contraste. Las reglas de la composición. Las reglas de la composición que vamos a observar y a explicar son los siguientes. Están el equilibrio, el peso, fuera y dentro, tensión, centro de interés, la mirada, direccionalidad, simetría, asimetría, contraste y horizonte. El equilibrio en las artes visuales, todos los elementos deberán distribuirse a fin de igualar estos en la obra de arte y composición. Por ejemplo, en la imagen del cuadro de las Meninas de Diego Velázquez, se observa que los elementos, en este caso, las personas dibujadas, se encuentran distribuidas de forma tal que se percibe que en la misma hay equilibrio. En este tema existieron dos autores, Rudolf Arkim y Donis Dondis. En esta imagen de Rudolf Arkim, ningún objeto se percibe como único o aislado. En esta imagen de Donis Dondis, cualquier elemento tiene un centro de atracción. El equilibrio se construye a partir de un eje vertical en relación con un eje central. El peso se refiere a que los elementos en la parte inferior van a pesar más que los elementos que se encuentran en la parte superior. Por ejemplo, en esta imagen se observa de que el peso de la obra se encuentra en la parte inferior mano derecha. Fuera y dentro. Parte de la obra que no se visualiza y se asume que existe,
solo que no está dentro. Por ejemplo, solo parte del cuerpo de la Mona Lisa de Miguel Ángel se encuentra dentro de la obra, con lo cual el espectador supone que el resto del cuerpo existe, solo que está fuera de la obra. Tensión. Se refiere a donde el espectador dirige la primera mirada. Por ejemplo, en esta imagen, el artista nos lleva a realizar la primera vista a los ojos de la mujer, con lo cual la atención está allí, en los ojos del rostro de la mujer. Centro de interés. Es el punto que más llame la atención. Por ejemplo, en esta obra, La Última Cena de Miguel Ángel, el centro de atención reposa en la imagen de Jesucristo, quien además es el que sobresale en la pintura. La mirada. En el caso de una composición donde las imágenes sean de personas, se indica que la mirada de las personas que conforman la composición ocupan un espacio. Por ejemplo, en esta imagen, el espectador se debe preguntar cuál observa esta obra, algo como ¿a quién estará mirando ella? Según la mirada del hombre sentado a su lado, nos pudiéramos preguntar en qué piensa, mientras el otro caballero lo observa mientras le dirige alguna palabra. Direccionalidad. Podemos llevar al espectador a ver lo que queremos que vea. Por ejemplo, en el cuadro de la parábola de los ciegos, el artista nos lleva a dirigir la mirada desde la parte superior del cuadro a mano izquierda hasta la parte inferior del mismo que culmina al lado derecho. Esto es producto de la forma en que fueron colocados los elementos que conforman la composición. Simetría y asimetría. Simetría se produce cuando al dividir una composición en dos partes iguales existe igualdad de peso en ambos lados. Mientras que la simetría es cuando al dividir una composición en dos partes iguales no existen las mismas dimensiones en tamaño, color, peso, nada. Por ejemplo, vemos estas dos imágenes que son de simetría y asimetría. La imagen de simetría se observa que la mitad del elemento principal del arte visual se completa con la otra mitad. Mientras que en la otra imagen de la simetría no, porque ambos lados son diferentes. Contraste. El efecto que se produce al destacar un elemento visual en comparación con otro en una misma imagen. En el arte visual, el contraste viene dado por la luz. Por ejemplo, en la composición se observa el rostro de una mujer, en la cual se aplicó la técnica del contraste con claro-oscuro, en donde el lado derecho se encuentra iluminado en comparación con el lado izquierdo, creándose un contraste. Horizonte. No es más que el límite entre el cielo y la tierra en una composición. Se dice que si el horizonte en la composición es alta, es porque el artista está pintando subido en algún lugar. Por el contrario, si el horizonte en la composición está baja, es porque el artista se encuentra pintando o tomando la escena desde el suelo. Por ejemplo, en esta imagen se nos presenta una composición con el horizonte baja. Y en esta imagen se nos presenta una composición con el horizonte alto. Seguramente conocíamos muchos de los términos aquí presentados, pero ver con detalle sus aspectos técnicos y ejemplo me lleva a considerar que debemos tomar en cuenta todas las técnicas relacionadas al color, estudiar las reglas
nos permitirá realizar composiciones realmente creativas. Muchas gracias a todos. Espero que este video les sea de utilidad.